Hola chicos, ¿qué tal? Hoy es un día más, un día menos en Cerveza con Axel. Hoy estamos aquí con Agustín, un personaje que trabaja en el mundo de los carnavales en Tenerife. Y nos va a comentar un poquito cómo se mueve el mundo de los carnavales. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Axel? Oye, pues un placer estar contigo el día de hoy. Igualmente. Y pues nada, yo te digo un poco, no sé si conoces la historia de los carnavales de Santa Cruz, de cómo comenzó todo esto y... Cuéntanos, porque yo, la verdad, que llevo 5 años viviendo aquí y no sé ni cómo va. Pues mira, en los años 20, bueno, ya en el siglo XV, por el XVI más o menos, por ahí, entre el XV y el XVI, pues después de la conquista y de todo esto, ¿no? Pues una tradición que viene un poco de Europa, ¿no? ¿Mm? Y entonces la gente en aquella época, sobre todo en La Laguna, que es donde comenzó, la gente se caracterizaba, se vestía de negro, vestía de mascarita y tal, pero siempre tapaban su cara con un antifaz, con flecos y demás. ¡Ay, me conoces, mascarita! Y tal, y no sé qué, y a veces te costaba reconocerlo, ¿no? Entonces eran los bailes típicos, pues en el Teatro Leal de La Laguna, en sitios más, no tanto en la calle, era como más típico, más en sitios cerrados, ¿no? Que se organizaban, pues, reuniones de vecinos y tal, se ponían lo primero que tenían por casa. Era como más privado Era más antes. privado, sí, era como una reunión de amigos. No era tan comercial como No, ahora, no, ¿no? era un plan de amigos, las ropas que tenían en casa, una chaqueta negra, una mantilla de flecos, el pañuelo de la abuela, los zapatos que habían por casa, ¿sabes? Cosas así, ¿no? De andar por casa. Y ya después, bueno, pues en aquella época venían muchos barcos, ¿no? A la capital, ¿no? Intercambiaban mucho lo que es el tema de el vino, ¿no? De especias y demás. Mm. Entonces, pues llegaron de venir un barco que venía de Cádiz y en Mm. ellos venía un grupo muy conocido, en este caso las chirigotas, Mm. que dejaron huella en la capital. ¿Qué son las chirigotas? ¿Es Las un chir- grupo? es un grupo Mm. que tiene sobre todo humor, ¿no? En la crítica, en la ironía, en tal. Y ellos dan como la chispa, ¿no? Se meten mucho con los políticos y tal, Vale, y vale, vale. están en las calles, Un sobre todo en poquito Andalucía, los morancos, en, ¿no? en, en Cádiz, tienen su punto humorístico, ¿no? Y entonces están en las calles y recrean pues una parodia, ¿no? De algún político, de algo Mm. que ya ha sucedido recientemente, y le dan su punto de humor, ¿no? Y entonces eso empezó en Santa Cruz y como que la gente pues le gustaba eso, ¿no? Entonces hubo una persona que le gustaba el mundo del humor, de todo esto, Mm. y un grupo de amigos pues decidieron, no sé si también viajó también a Cádiz para interesarse un poco por estos grupos, ¿no? De humor y tal, y decidieron crear un grupo y hacer como una especie de murga, ¿no? También un poco de ironía, ¿no? No tan similar, pero bueno, con su ironía, con su chispa, ¿no? Con su Mm. sentido del humor. Entonces, apareció en un principio, creo que eran los bigotudos, ¿no? Mm. Y ensayaban en la calle de la Noria. Ya después, unos años más tarde, comenzó a llamarse la Filarmónica Ni Fu Ni Fa. Y el Mm. nombre viene porque, pues hablando y tal, y no sé qué, pues algo que comentaron, ¿no? Y decían, pues a mí ni fu ni fa. Y entonces así fue como comenzó un poco la andadura del grupo, ¿no? Entonces después llegó también el tema de las comparsas, ¿no? Un Mm. tema llegado también pues, de Brasil, ¿no? Que Exactamente. Yo había siempre me he fijado. mucha gente latina que venía aquí a Tenerife, que ellos viajaban también en los viajes estos que hacían, que iban mucho a Brasil y tal, pues hubo una persona que se interesó mucho por el tema de las comparsas Mm. y pues empezaron a reunirse, a utilizar, a hacer estos bailes y tal. Y bueno, comenzó la primera comparsa en el año 65 por ahí Mm. y comenzaron a hacer los primeros bailes, y después vinieron los demás. Pero sí es verdad que el carnaval de Santa Cruz se caracteriza sobre todo por las rondallas. Es un género lírico, un género que está muy ligado al tema de la ópera, ¿no? De hacer arreglos Mm. musicales y demás. Y la verdad que las rondallas es algo autóctono, digamos, nuestro, ¿no? Es algo que no se ha visto en ningún otro Mm. lugar
y que la verdad que genera mucha expectación el Vale, tema de las yo rondallas. la pregunta que tengo, que es la que tiene todo el mundo, ¿por qué en Tenerife es donde se celebran los carnavales de una forma distinta al resto de España? ¿Por qué Hombre, cuando hablas con alguien siempre te dice, guau, tienes que vivir los carnavales de Tenerife porque son una bomba? ¿Por qué se celebran la tan, verdad tan... que el carnaval de Santa Cruz a lo que era y a lo que es, ¿no? Hmm, Antes era un carnaval más tradicional, antes se hmm, hacía lo que es la gala de la reina y después venían todos los concursos, terminaba en el entierro de la sardina, hmm, ¿no? Y ya no había carnaval. Si es de verdad que después se ocurrió la idea de introducir el carnaval de día, un poco más familiar, para acudir con los niños y tal, que ha sido muy positivo con el tema de la población, pues le ha gustado bastante de poder alargar, ¿no? ese hmm. sábado y domingo de piñata y que pues ahora está teniendo mucho éxito a nivel internacional con el mundo de los artistas. Digamos que es un carnaval la gente que viva en Tenerife, yo creo que como yo, ¿no? Desde muy chiquitito siempre hemos tenido esa chispa, ¿no? Del carnaval, porque hemos estado con nuestra familia y yo de que era un niño, con tan solo 12 o 13 años ya estaba en la calle con mis padres, ¿sabes? Viviendo ese Hmm. carnaval, de estar con las orquestas y tal, y es algo que te transmite, ¿no? Algo que te llama. Y creo que todos llevamos un carnavalero dentro, ¿no? Aquí en Tenerife. Pero el tema de que se celebren aquí de esa forma es por el tema de los latinos que viven aquí en la isla, porque ya te digo, yo asocio mucho el carnaval, no sé por qué, a Brasil. ¿Tiene algo que ver De o hecho, somos simplemente el segundo carnaval más importante del mundo detrás de Río de Janeiro. a eso me refería? Que no entiendo. Quiero que me expliques un poco si sabes por qué es que se celebra el carnaval aquí de esa forma, Hombre, porque yo es muy creo diferente. que en aquella época como que había un gran compromiso, ¿no? Con el tema de los grupos de Brasil. De hecho, no es la primera vez que han venido comparsas de invitadas desde Río de Janeiro al carnaval de Santa Cruz. Entonces, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora el Sí, me nombre. suena algo de samba. Samba Dromo o Algo me suena, algo sí. así, creo que es como una especie de pasarela que organizan allá en Mm, Brasil y ponen unas gradas espectaculares, ¿no? Y vienen con unas carrozas mm. extravagantes y demás. Pues aquí intentaron hacer algo similar en la Avenida Naga y trajeron algunos grupos de Río de Janeiro. Y entonces la verdad que tuvo mucho éxito eso. Entonces hay como un hermanamiento, un compromiso, tanto el compromiso que tiene el ayuntamiento también con el de Cádiz, ¿no? Que simplemente continuamente pues suelen venir muchas chirigotas aquí también Claro, me a... comentabas antes que esto se celebra aquí en Tenerife por el tema de una persona de Cádiz que vino aquí, Más que nada porque que vinieron visitó la isla y propuso exactamente. comenzar a... No, no, o sea, vinieron a Mm, la isla una chirigota, no me acuerdo el mm, nombre. En aquella época se movía mucha gente, entonces mm, vinieron a la isla y así fue como comenzó un poco, la gente de aquí se interesó por esa cultura, mm. por ese humor, esa ironía, y entre un grupo de amigos pues se creó una murga, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona esto. Vale, vale, fue una Y a prueba partir de entonces. ahí comenzó la chispa de, oye, ¿y por qué no puedo yo crear una murga? Algo similar a esto. Y después comenzaron las femeninas que llegaron en los años 70, la primera murga femenina. Decidieron, oye, ¿por qué no vamos a crear una murga de chicas? A ver cómo funciona esto. Y la verdad que ha tenido bastante éxito. Ya después decidieron de que aparte de las adultas, pues vinieran también los niños. Empezaron con las murgas infantiles y ya pues ha tenido un poco más de éxito el tema del carnaval, ¿no? Entonces ahora es tanto la demanda que hay de las murgas, porque ya claro, ya se ha convertido un poco en que ya no solo participan murgas del carnaval de Santa Cruz, sino también vienen del norte. Entonces, claro, Vale. vienen muchas las murgas del norte, ¿no? A concursar a Santa Cruz. Entonces, por eso ya lo han aumentado a 4 fases, demás. Entonces, es un tema. ¿Y en Tenerife es la única isla donde se celebra el carnaval así tan fuerte o hay No, otras islas? después, años más tarde, llegó la Gran Canaria. Sí, exactamente. Yo he visto que en Gran Decidieron. Canaria se celebra mucho lo que es el drag queen Sí, es verdad que y este tipo de no te shows. puedo decir si vinieron a la par o Mm, no. quizá fue más tarde, ¿no? Ahí sí es verdad que no te puedo decir. Pero vamos, que yo me imagino que
habrá llegado mucho más. No, desconozco lo de Gran Canaria, no, ¿Lo ahí, desconoces? ahí sí es verdad que no te puedo decir si ha sido después, no te sé decir con exactitud ahí, pero sí que seguramente vino después, seguramente. Vale. Y comentabas un poco que el tema del carnaval ha cambiado mucho, que antes era como algo más autóctono y ahora se ha vuelto una fiesta totalmente diferente, en la que es más comercial. Sí, Antes lo antes, que comentabas, que era la laguna. antes el carnaval era más tradicional, ¿no? Era Mm, más, te disfrazabas tranquilamente, ibas con tus amigos, quedabas en un sitio, mm. lo disfrutabas y tal. Ahora es como que, digamos que la gente ya está como pasada de rosca, no sé si me entiendes, Entiendo perfectamente. que ya empiezan ya las fiestas en la casa, ya vienen ya, quedamos en un Vamos, bar, vamos a tomar y tal, seguimos bajando y seguimos tomando y ya cuando llegas a la Plaza España ya estás, ya vamos, que ya no das para los más. controles de alcoholemia están ahí a tope, ahí en No, es Santa que Cruz. ahora la seguridad bueno, ha sido, vamos, brutal. Ya en Sí. carretera, en el tranvía, está controlando todo demasiado porque ya no estás seguro. O sea, es algo que ya no te sientes seguro en las calles. De hecho, a mí la impresión que me da es que el carnaval es como un poquito una excusa de vámonos de fiesta, me pongo cualquier cosa que compre en el chino para ir a beber. Bueno, Beber digamos que y... hay una temática, ¿no? O sea, el pueblo elige una temática, se pone una temática, la televisión, el mundo del cine o no sé Mm, qué. Normalmente se elige, la verdad que somos un poco fiesteros, ¿no? Y sí, de decir, vamos a presentar un cartel y como vamos a entrar un poco la chispa del carnaval, venga, lo presentamos en noviembre. Y en noviembre ya estamos de carnaval. O sea, exactamente. pero la gente lo vive como si fuera una noche de carnaval. Ahí se celebran conciertos, se celebran orquestas para celebrar por todo lo alto el cartel del anunciativo del carnaval. Se invitan a los grupos también a que participen ese día. Y entonces, bueno, sí es verdad que como no estamos todavía metidos y tal, pero oye, se agradece también que la gente pues, pueda disfrutar un poquito, ¿no? Las que están visitantes y demás, que puedan visitar de ese momento, ¿no? Y ya después, pues el carnaval en la calle, que sí, vamos, Eso es yo increíble, creo que ¿no? se vive más en la calle, ¿no? Yo es que nunca, la verdad que nunca he ido a los carnavales, pero por lo que me han comentado es fiesta en la calle, Y no solo eso, sino lo vives en los las calles concursos. no pueden ni caminar. Lo vives en los concursos, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad, bueno, yo desde pequeño siempre me ha gustado, siempre he ido a las galas, viví las galas en su momento en la Plaza de España, cuando se hacían al aire libre. Llegué la suerte también de estar en la Plaza de Toros cuando era un niño, de poder acudir a los eventos que se hacían en la Plaza de Toros. Porque la Plaza de Toros está cerrada ahora, ¿no? Ahora está cerrada. Ahora están intentando buscarle una solución de cómo ¿no? De cómo volver otra vez a darle a esa actividad que tenía y de qué forma. Porque está totalmente abandonada, eso es privado y ahora mismo Una pena, ¿no? no es una pena porque era, claro, date cuenta que se prohibieron los toros, ¿sabes? Mm, Creo que las Islas Canarias fueron de las primeras en prohibir el tema de los toros. Entonces eso quedó ahí sin saber darle el un uso uso, de exactamente. que... entonces se decidió darle uso para el tema de los actos de carnaval y demás, pero que vamos, que tampoco estuvo mucho tiempo, se quedaba corto. Vale, veo que conoces bastante lo que es la historia de los carnavales. Ahora Sí, quiero que me comentes un poquito tu historia, que veo que tú haces un personaje bueno, que llama mucho yo te puedo decir que la atención. desde que yo tengo uso de razón, bueno, yo te voy a contar mi experiencia. Me gustaría que me contaras a mí y a los que nos están viendo el personaje que haces, que tiene que ver un Pues, poquito con un actor que me gusta muchísimo. pues mira, yo desde en el año 2018, bueno, ya yo había visto la película. La película salió en el 2010, Alicia en el País de las Maravillas. Mm, Y entonces a mí me gustaba mucho bueno, los dibujos de Alicia en el País, ¿no? mm, mm. Alicia, la temática de Alicia me fascinaba y bueno, porque también tengo varias Alicia en la familia y demás. Y entonces ¿Realmente quién fue que inventó Alicia? Alicia fue creada por el Es, escritor Lewis Carroll, vale, y la luego, novela de Lewis Carroll. ¿y la película es producida por este tío que es tan famoso? ¿Cómo se llama? Este que produce un montón de películas súper raras.
Sí, por el tema del surrealismo, ¿Cómo por se Tim llama el Burton. que...? Exactamente, ¿está hecha por él? Por Tim Sí, está Burton. por Tim Burton. Sí, sí, Ese tío es un genio, ¿eh? Hace unas cosas muy extrañas, ¿eh? sí. Pero están muy Pero chulas. de hecho, en aquella época, en el siglo XIX, estamos hablando, Mm. era muy típica la profesión del sombrero, de realizar los sombreros, ¿sabes? Porque utilizaba sobre todo el mercurio como Que de hecho, pegamento. ¿te has fijado que se ha perdido un montón el llevar sombrero? Sí. Era una cosa que antes, cuando veías Hombre, películas de eso la... lo ves mucho en Península. En Península sí que hay Es que no mucha. llevan... Ahora llevamos gorra, gorra, gorra. En Parecemos... Península sí que he visto yo que hay muchos sastrerías que se dedican al tema de Se ha perdido un elaboración montón. de sombreros y demás. Pero sí es verdad que se ha perdido. Se ha perdido Muchísimo. porque Antes era como un... antiguamente era muy común llevar un sombrero de Y copa era un y símbolo de... Si llevas un sombrero de de estos buena largos... vestimenta, Sí, un del poco buen vestir. de cuando había poder, ¿no? Un poquito el bastón y el sombrero. Pero sí es verdad que en Se ha aquella perdido época la muchísimo. profesión del sombrero era muy habitual. O sea, tú veías un puesto, ¿no? De que la gente, pues, oye, no solo sombrero, sino también de la vestimenta, pero que te hacían un sombrero acorde con la vestimenta. Pero ¿qué pasa? Que utilizaban muchas pieles de animales Ah, y para utilizar un pegamento que fuera, como no había pegamento que conocemos hoy en día, sino fuera un pegamento eficaz, pues mm, utilizaban mucho el mercurio, ¿no? mm. Para poder pegar Sí, esa- el tejido, la ese piel. tejido que era muy duro a la hora de elaborar y demás, ¿sabes? Que, claro, no es como ahora, que ahora tienes la tela viene súper finita y tal, ya puedes, fácil de moldear, de trabajar. Ahora hay otros procesos, ¿no? Ha cambiado Pero en mucho. aquella época era muy complicado a la hora de trabajar el tejido. Entonces, claro, había que moldearlo de aquella forma y de meterlo en agua ahí, Y quisieron dejar de hasta que se hacer ablandara, ¿no? De trabajar sombreros. con la tela y demás. Y entonces, claro, el mercurio, ¿qué pasaba? Que era una sustancia tóxica. Entonces, claro, ese mercurio que hacía, volvía loca a la persona, ¿sabes? No lo sabía eso. De hecho, viene la No. frase ahí, De ¿no? hecho, bueno, te intoxica, me Está imagino, loco el como mercurio, un ¿no? sombrerero. Ah, De ahí viene la frase, ¿no? no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. De ahí viene la Entonces, bueno, frase. llegó un día en el que te gustaba esa Alicia en el País de las Maravillas, supongo, y el Sí, bueno, personaje te llamó la yo es que atención. estuve un tiempo viviendo en Galicia, ¿no? Y ahí el carnaval se veía de otra forma. Sí, es verdad que los joroperos, que es una de las agrupaciones de las comparsas más conocidas aquí del carnaval de Tenerife, Mm. pues es un grupo que viaja mucho por todo el mundo y de hecho me llamó la atención porque allí en el carnaval del municipio de allí de Sada, en Galicia, pues tenían diferentes actuaciones. Entonces, pues yo iba con mucha lloranza de cada vez que venía un grupo de Canarias, venía el Sabandeño, venía Rosana o algún cantante de estos conocidos. Pues a mí, sabes que para mí era un sentimiento verlos allí. Mm. Y entonces, claro, veía los carnavales por la web, por las páginas web de estas de cuando venían las cámaras, ¿no? Que ponía, ay, voy a ver en el momento franco a ver qué comparsa está actuando, y no, estaba jugando un poco con eso y tú decías, yo, a ver cuánto puedo ir yo para Tenerife y disfrutar otra vez de nuevo el carnaval. Entonces, claro, en aquella época, 2012, 2018 más o menos, que fue la época que estuve viviendo en Galicia, pues la verdad que me perdí mucho los carnavales, no podía disfrutarlos como bien me gustaba. Y ahí en Galicia, pues el frío, la lluvia, Sí, sí, sí. te levantabas por la mañana y veías el cielo nublado Eso y es triste, la querías verdad que ir es al triste. carnaval y no podías porque llovía. O sea, era otra historia, El ¿no? lujo que tenemos aquí es increíble, la isla. De hecho, las fiestas eran todas más bien cerradas, en sitios Mm. cerrados. Y una vez yo incluso en el día de Año Nuevo me iba a la plaza y yo pensando como aquí, ¿no? Yo, aquí el champán, las uvas, el tal, no sé qué. Y cuando llegué a la plaza y estaba todo vacío, no había nadie. No, y claro, yo preguntaba y me decían, dice, no, no, aquí es todo en Aquí, interior, todo se hace en sitios cerrados normal, por el frío de... exactamente. Y entonces Y más en las fechas, en así febrero, ¿eh? decidí, digo yo, pues cuando yo vaya a Tenerife, voy a intentar conseguir un personaje que sea llamativo, y entonces, claro, en 2018 justamente comenzaba el Carnaval de la Fantasía, un carnaval de personajes míticos, personajes que fueran del mundo fantástico, ¿no? Mm. Y en el caso, sí es verdad que habían otros cuentos, ¿no? No solamente el de Alicia,
estaba también Aladdin y estaba, no, de Mundos Fantásticos, así, el Mago de Oz y demás. Pero sí es verdad que llamaba mucho la atención el tema del sombrero loco, Alicia y todos estos personajes, el Gato Cheshire y demás. Y por ahí, pues con lo poco que tenía por casa, decidí Sí. montarme el sombrero. Digo, vamos a probar a ver qué tal. ¿Le robaste un sombrero al vecino, una chaqueta a No, tu me fui al primo? chino y compré los sombreros que habían en aquella Mm, época allí con una chaqueta terciopelo de estas guapas y mm. tal, y unos pantalones, unos zapatos y tal, y me hice yo el cinto de hilos que me costó bastante en hacerlo Está muy guapo el disfraz. y comencé un poquito a construirlo. Sí es verdad que tenía un poco de noción porque había estado en talleres de maquillaje, ¿sabes? Me había un poco también puesto en el tema del maquillaje. Digo, bueno, pues si me voy a meter en este personaje, vamos, ya que lo hacemos, vamos a hacerlo bien. A saber cuáles son los colores, cuáles son... Te eh, tiras un buen rato, ¿no? Maquillándote. pues sí. La verdad que cuando te he visto en las Date cuenta fotos. que el maquillaje que lleva el personaje fue según el estado de ánimo. Ah, según el estado de ánimo tienes que hacer a lo mejor las cejas más altas, Si más está muy bajas. enfadado, pues un rojo más intenso. Ah, ¿Sabes? Si está más alegre, pues tiene unos colores más diferentes. no sabía Entonces, eso, ¿eh? Pensaba que era estándar. no, no, no. Tiene un, o sea, según el estado de ánimo que tenga, más enfurecido, es como más de, ¿sabes? O es un blanco más intenso, es un rojo más, se notan los ojos más como más rojizos, más, Está muy guapo, ¿sabes? sí. Sí, ya después, eso, es que son dos versiones, digamos que la película, la primera película y la segunda ven a un sombrero diferente, ¿no? Porque la primera es como más alegre y en la segunda es como más tristón, ¿sabes? Porque Mm, ha perdido a su familia, es como más triste, está como más en la cama, como que está enfermo, entonces lo ves más pálido, ¿sabes? Es como mm. más decaído, ¿sabes? Vale, Es vale. diferente. Entonces volviste de Galicia, decidiste disfrutar los carnavales, te hiciste ese disfraz. ¿Y qué ocurre después? Cuéntame. Porque Pues ahora te dedicas a ello. sí, Eres un personaje y un actor, por decirlo así de alguna forma, ¿no? sí, de hecho, bueno, comencé a salir por la calle, a decirle a la gente, oye, ¿qué te parece? Oye, pues me gustaría que continuaras con él, la verdad que lo haces bastante bien, porque además no es solamente meterte en el papel o sea, caracterizarte o disfrazarte, Mm, porque disfrazarte lo puede hacer todo el mundo, pero, típico disfraz. pero lo que es la interpretación, lo que es caracterizarte, lo que es saber cómo interpretarlo, eso lleva un tiempo Claro, y tienes que estudiarlo también. no es lo mismo disfrazarte que hacer un personaje. O sea, es Realmente. estudiar la película una y otra vez, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que se dedica, ¿no? Es a lo que nos dedicamos. Nosotros nos caracterizamos e interpretamos ese personaje. Y lo hacemos cada año manteniendo la temática. Eso es lo que es a lo que, sin cambiar lo que es la esencia del personaje, ¿no? Puedes cambiar la vestimenta, pero Mm, siempre es el mismo personaje. vale, vale. Es Y, tu lado y oculto, ¿no? Digamos. eso es lo que te caracteriza a ti, ¿no? El buen hacer, el tener eso, el buen comportamiento con la gente, ¿sabes? No solamente, también ser solidario, de coger y decir, oye, pues, ¿por qué no ir a un cumpleaños? ¿Por qué no ir a un colegio? Que, que los niños te vean, ¿no? Que, oye, qué alegría, ¿no? Tener a su personaje favorito en el cole, ¿no? Y que tú le enseñes a hacer manualidades, ¿no? Que estés con ellos, que le cuentes un poquito de lo que hace. Eso también pues te ayuda, ¿no? Claro, y te llenará mucho, supongo. ¿Y en qué momento comenzaste a trabajar, digamos, con el personaje? ¿En qué momento pasa de ser un disfraz en los carnavales a que a día de hoy hagas, bueno, Pues haces tu personaje en cuando fiestas ya ves que privadas? te sientas ya querido, ¿no? Que bueno, tú lo haces por sobre todo por ayudar a los demás, por el compromiso de estar con la gente, de estar con los niños, ¿no? Ese es tu compromiso, o sea, no es porque decir, voy a ser un personaje, ¿no? Eso lo elige el pueblo. Tú sales cada año y haces tu papel, te Mm, diviertes, oye, vas cogiendo el cariño de la gente y eso pues te orgullece, ¿no? De que ya después se interesen los ayuntamientos, para diferentes eventos ya te pongan en contacto contigo, te dicen, oye, pues ya tú ves que cuando ya empiezan a llamarte más, tú dices, oye, pues vamos a poner un poquito más las pilas, vamos a hacer algo más adecuado, vamos a hacerlo ya
un poquito más lo más parecido posible a ese personaje. Entonces, pues ya gracias a un amigo que tengo Mm. y que es diseñador, que ha sido diseñador de muchos trajes de reinas y de murgas y demás, pues él me hizo un pequeño diseño, me ayudó y ahí comenzamos un poquito con esto, ¿no? Y ya después pues empezó a ser una realidad con las costureras y demás. Y ya cuando ya te ves ya con la chaqueta ya que es muy parecida, ¿no? Y ves eso, pues tú dices, no, pues esto pinta ya, ¿no? Ya te vas un poco, te vas asemejando, ¿no? A la idea de que puedes llegar a ser ese personaje que en un momento tenías en tu mente, ¿no? Que no sabías que tú podías haberlo llegado a hacer realidad. Ostras, es curioso, ¿eh? Mm. Te sentiste como Spiderman cuando se puso el disfraz, ¿eh? Entonces, claro, tú empiezas Un poder. y empiezas a caracterizarte y tal, y ya cuando empiezas a hablar y tal, y empiezas, pues la verdad que te orgullece, ¿no? De cómo puedes llegar a que una persona pueda generar tanto público, ¿no? Y que tú veas un asiento vacío y que cuando tú te sientes tenga un montón de gente a tu alrededor, por ejemplo, Qué guay, qué guay. Que ¿sabes? estés ahí. Mola Que mucho. cambia mucho. Ujú. Mola muchísimo. Y entonces empezaste a trabajar. Bueno, me has comentado un poquito que lo que hacías era que la gente te buscaba a ti, ¿no? Te llamaba, Sí, supongo que para fiestas básicamente, privadas, algún sí. cumpleaños. Ujú. Luego, aparte, tú en las redes sociales subes algo de contenido y demás. Sí, bueno, de vez en cuando en la pandemia lo utilizaba mucho también, me caracterizaba, salía al balcón, O sea que en el me ponía a encierro, aplaudir, sí. sí, aplaudir a los sanitarios, salía al balcón, aplaudía a la gente, Siempre- los vecinos me aplaudían y echábamos unas risas ahí también. Está muy guapo el Llegué a disfraz. felicitar a algunos niños también el coche este que pasaba, que como no se podía salir porque eran cumpleaños y había que felicitar a los niños y Ah, tal. eso lo hicisteis aquí, en Canarias. Sí, Yo en Palma de Mallorca lo único que hicimos era aplaudir, pasaba el coche de la policía con la sirena y con una ambulancia detrás y ya está. no, 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 no venía ni un coche, ni aquí venía el había un rey, coche, ni venía con altavoces, ¿no? estilo Y afilador, ¿no? venía con un altavoz y entonces parece que se podían personalizar los mensajes. Ah, Entonces me llamaron y me dijeron que había que personalizar un mensaje para un niño, que era el personaje que le gustaba mucho el mío y que era un no, poco enfocado para niños con enfermedades. no lo sé, no me acuerdo. Supongo que sería por eso, ¿no? Por Seguramente el tema que... de... No, es que le gusta mucho tu personaje y tal, y a ver si tú le puedes mandar un mensaje y tal. Entonces yo le hice sí, grabaron mi voz felicitándolo, ¿no? ¿Mm? Feliz, feliz cumpleaños, que lo cumplas muy feliz y tal. Y hice un pequeño audio. No, no sé si fue vídeo o audio, no sé si al final le llegaron a poner el vídeo, no me acuerdo. Pero creo que era él, aunque sea el audio, y le llegó hasta la puerta de la casa Qué guay, qué guay. y le Qué cantaron el guay. cumpleaños con eso y creo que le gustó bastante. Súper guay. Sí, también en una ocasión, creo que fue de las más duras que he realizado, que me avisaron también para una niña que estaba ya una niña muy, muy pequeña, que le Mm. gustaban mucho los personajes de Marvel, del mundo de la fantasía, entre ellos Alicia era una de las preferidas y demás, de mandarle un mensaje y eso me llegó mucho al corazón también. Tener que mandar un mensaje a esos Joder. niños que están también a punto de marcharse y me costó mucho hacerlo porque no sabía cómo hacerlo, Claro, pero es duro. que te pongan tu vídeo cuando esa persona, ese niño está ya en las últimas, pues como ¿sabes? Te impone un poco. Es difícil, me Es imagino. complicado, es Sí. complicado. Pero bueno, agradecido porque también he hecho cursos también como monitor de ese tiempo libre, además para estar con niños y me dedico mucho también al tema de la globofexia, ¿no? De hacer figuritas con globos y tal. Y eso pues también lo puedo Eso es una compaginar. cosa realmente, lo de la globoflexia, Es un arte. que realmente si te pones a pensar, no. A mí, por ejemplo, nunca se me ha ocurrido hacer globoflexia. O sea, es una cosa que lo he visto en películas, ¿sabes? La de Jim Carrey, la de la máscara. Sí. Cuando hace los globos y hace armas y tal. Es muy buena esa escena. Y realmente es una cosa que lo veo, pero digo, no voy a comprarme mañana un globo y a practicar a ver si me sale una flor o una A ver, espada. hay gente que lo hace a pleno pulmón, pero a mí sí es verdad que no me sale.
A pleno pulmón, porque tú tienes un inflador. Claro. Hay gente que lo Vale. hace Juegas con trucos, porque, Juegas con trucos. porque tienen ventaja en ese que lleva muchos años y tal. Y bueno, claro, o sea, los globos estos que son de... Los globos, ¿cómo se llaman? Mm, Que los puede estirar y los puede inflar. Pero bueno, yo utilizo más lo que son los infladores porque, a ver, también es más rápido claro. a la hora de realizar figuras y tener un inflador pues mucho más rápido, ¿sabes? Más que nada porque también se te pueden explotar los globos y diferentes. Hay que comprarlos de unas marcas específicas también. No es lo mismo de comprarlos en el chino que comprarlos Mm. en Sí, una me imagino marca. que habrán globos con un material que es mucho más resistente para hacer globoflexia. Sí, de hecho, después también está la hora de decorar con globos, la hora de hacer los arcos con globos y todo eso. Pues es más rápido incluso poder hacerlo con una máquina que te infla globos a lo mejor continuamente que no estar ahí con, ¿sabes? Vale. Pero bueno, que eso también es un arte, eso es un arte y lleva tiempo. ¿Y Lleva alguna tiempo. vez te han propuesto, ya que haces un personaje, algún trabajo un poco extraño o algo? ¿O siempre ha sido con mucho respeto trabajos ahí en No, bueno, fiesta? Ya sabes, a veces la gente pues confunde cosas y te proponen cosas que dices, esto yo no lo hago. han sido un poco, bueno, yo creo que el más extraño así que ha sido un poco en la... Puede ser a lo mejor te pueden contratar perfectamente para una despedida de solteras. Exactamente, lo que No, quieren es un bueno, personaje, ¿no? hubo un tiempo, bueno, el último Que creo que lo que... fue para una boda, pero no Ah, llegó para a una tener... boda. Sí, para estar en una boda y tal, pero no llegó a salir. Y también estuvo bueno, el año pasado fue, no, espera, estamos en el 26, en el 24. Estuve en la feria de la hamburguesa, en feria de hamburguesa o Sí, el tema de la laguna. que se hace, sí, la Burger Fest, ¿no? Lo que se celebra en Navidad, que montan Estuve este año ¿cómo se en llama? El Santa Parque Cruz. Navidad o algo así se llama. Sí, que Ahí en sí Santa que... Cruz se hace ahí en el parking del Palmetum, Sí, al no, lado. pero esto es Son el, puestecitos, ¿no? Con hamburguesas y tal, ¿no? sí, Con, sí, bueno, que... pero es como un parque de Navidad o es como una plaza de la Navidad, exactamente. Que van varios personajes así para animar un poco con la gente y tal. Vale, Y, vale, vale. sí. Luego también pues algunas temáticas, ¿no? De Alicia. No, yo te Del comentaba un tema... poquito porque siempre ocurre que la gente pues tiene sus fantasías, ¿no? Y lo que te decía antes, te pueden contratar para una fiesta de despedida de solteras o algo, que no buscan un policía, buscan un sombrerero. Pero vamos, no ha ocurrido, ¿no? No, de momento no te ha No, bueno, llegado estuve una época el que también DM. comencé en los principios, hace muchos años, que Sí. estuve repartiendo panfletos también para una empresa de comida rápida y tal, vestido de... Pero bueno, no encajo mucho tampoco. Estuviste Era intentando como un hacer poco... publicidad. No puedes decir la marca, ¿no? Era como un poco raro eso, ¿no? Entonces, Qué tipo de comida era? de hamburguesa y es ¿Hamburguesa? así. En el puerto creo que fue. ¿Fue una empresa así conocida aquí en la isla? No, era Una más... hamburguesería que había abierto, ¿no? Sí que... ¿Tú tenías Y empezó vestido de y... sombrerero repartiendo panfletos? Sí, o no era tan como sombrero, sino era como más steampunk, era como más, ¿sabes? No era como el sombrero como tal, sino era como una versión más steampunk, Vale, vale, vale. ¿sabes? Era como un poco más para no tener así que, pero bueno, sí, Bueno, sí. no te preguntaba más que nada eso, No, y que... después también pues en los centros comerciales también que suelen montar la mesa con el té y tal, pues de varias temáticas así de películas y tal y En el Meridiano has estado ahí sí, he estado ahí con el té y un poco así sacando fotos con la gente e interactuando con el público. un poquito como También en el un... parque del García Sanabria, que hubo una temática ahí, también Eso es un estuve. poquito como un pasacalles, pero estando quieto, ¿no? Estás ahí, Sí, la gente básicamente que... es un escenario, ¿no? Un escenario donde está todo ambientado en Alicia y entonces me propusieron eso de ser parte, ¿no? De ese mundo y me llamaron y me dijeron, sí, mira, vamos a estar unos días en el parque, tienes libertad para moverte por el parque. Había también una captación una degustación de té. Entonces estuve allí presente también con el tema de las diferentes variedades de té y demás. Oye, que la verdad que uno aprende mucho, ¿eh? Uno aprende mucho en estas cosas.
Suena Y, bien, suena bien. no, y la verdad que hubo un compromiso desde el principio, y me dijeron cómo iba a ser la temática y cómo iban a montarlo todo y demás. Y diferentes empresas del mundo del sector de la restauración que se daban cita en el parque, y la verdad que estuvo bastante bien. Mm. Muy guay, muy Que guay. no son trabajos muy, tú dices, bueno, pues en esto puedo, pero bueno, que son más bien puntuales, ¿no? Exactamente, imagino que no es un trabajo estable, pero aquí en Tenerife, que siempre estamos de fiesta, vamos, no te debe faltar. Aquí empalmamos las navidades con los carnavales, con tal, la Semana Santa, esto es un no parar, ¿eh? Aquí. Sí. Y bueno, y en el nivel personal, sí, pues yo tengo, bueno, soy productor audiovisual, Mm. y de hecho en alguna ocasión pues he colaborado también con algún evento así cultural. Súper bien, súper bien. Más que nada por el tema en tema de galas también, que tengo experiencia en hora no de organización, sino más bien del tema de cámara, ayudante de cámara y Mm. tal. Y volviendo un poquito a lo de antes, en los carnavales, ¿qué es lo que sueles hacer ahora? Porque creo que estás un poquito metido en el mundo, ¿no? Pues mira, ¿Realmente qué es lo que haces? ¿Estás ahí un poco de encargado? Si te dicen, ¿organizas alguna cosita o simplemente trabajas para ellos en el carnaval y ya está? bueno, digamos que colaboramos con el ayuntamiento, ¿no? O Mm, con los ayuntamientos. O sea, no, nosotros lo que hacemos es que participamos en el carnaval de Santa Cruz, mm, pero como no solamente en el de Santa Cruz, nosotros lo que hacemos es que vamos a otro, cuando nos llaman los ayuntamientos, pues ya sea el mm, ayuntamiento de Arona, ayuntamiento de Santiago del Teide, en este caso Los Gigantes, mm. pues Granadilla de Abona, Candelaria, ¿no? Nos adaptamos para acudir a Coronte. Este año hemos estado, por ejemplo, en Ico de los Vinos, Los Realejos, o sea, vamos también. Te van llamando los ayuntamientos, por decirlo de alguna forma, te llaman y los equipos que organizan las fiestas en cada pueblo. Sí, O exacto. tú ya automáticamente sabes que te tienes que encargar de eso. No, ellos contactan y ya después tú decides, ¿no? Si poder acudir a esos carnavales o no. Y con el tema este de los carnavales, ¿has notado que estos últimos años han flojeado un poco y ya no hacen tanta fiesta como antes? ¿No cogen X grupos? ¿O ves que más o menos todo sigue igual? Ya sabes, a veces estas cosas flojean, como las fiestas, ¿no? De verano. Yo lo que veo Este año han traído este bueno, te, cantante, te- te- te cuento, pero... hubo una época en la que, bueno, después de la pandemia, el Mm, carnaval se hizo en verano, se intentó hacer en verano, mm. pero no cuajó. La gente como que no estaba por la labor y dio un bajón Si es que en bastante. verano tienes un montón de fiestas en otras partes. Celebrar carnavales en verano. Y después lo celebraron en febrero. Y ya lo dejaron en febrero porque ya veían que no. Hubo una también que querían decir, oye, ¿y por qué no cogemos un fin de semana en verano y hacemos ahí un carnaval un poco más? Sí, es verdad que hay varias localidades como el Puerto que Mm. celebran un poco el carnaval, ¿no? Un poco ahí por mediados de agosto, septiembre, que yo creo que es más bien septiembre. Así como un carnaval ahí también y intentaron hacer algo parecido, ¿no? Pero parece que no le salió. Febrero es buena fecha. Después de las navidades, das ahí unos días Lo que de el próximo calma. año coincide con el calendario eclesiástico, Mm. de que lo que iba a comenzar el día 7, creo, de enero, pero lo han pospuesto 2 semanas más porque no hay forma de hablar de. O sea, tú imagínate la organización que conlleva todo eso, ¿no? De organizar un Sí, carnaval, sí, de, sí. de todo lo que... de hecho, el escenario de este año lo tuvieron que mandar a pedir a la península para que eso viene todo montado allá de... Ah, vale, viene todo de fuera. Claro. Pensaba que se montaba aquí, al modo de ellos. Mm. Y aquí yo me he fijado que se celebra tanto en Santa Cruz y los cristianos, que es la zona sur de la isla. El Son como los carnaval puntos más internacional de los fuertes, ¿no? cristianos, ¿no? Más conocido, el carnaval Sí, internacional de los cristianos. Pero los cristianos lo que tiene es que no... no llega a cuajar muy bien ahí No, el no, carnaval. ha tenido éxito, ¿no? Mm. Porque ¿Realmente dónde lo celebran? El carnaval, ahí en la plaza donde está donde está el edificio Valdez Center. Vale, sí. Ese es el centro del Mm. carnaval de los cristianos, ¿no? Pero sí es verdad que el sur, pues, ha comenzado también con sus grupos
de murgas y de comparsas, ¿no? Está fuerte el carnaval de aquí del sur, ya Ella mejoran el un sur poquito. tiene ya sus propias comparsas. Ya están Eh, poniendo las pilas un Ya, poco ya. ya tiene sus comparsas, ya han empezado a hacer sus comparsas. Que de hecho ya hay alguna creo que del sur que también participan no sé si participa en Santa Cruz. Y también alguna murga hay por ahí también. Mm, Joder. No, sí. yo me imagino que los ayuntamientos deben de sacar Pero bueno, mucho. también comentarte que hasta hace unos Mm, años han sacado un grupo que no es tan como la chirigota, pero es algo similar. Y tienen su sentido del humor como más desarrollado, como más estilo chirigota, aunque no llega a ser así, pero es como la canción de la risa que le llaman. mm. Entonces es un grupo que le da una forma de humor, ¿no? Humor que no es como una murga, que la murga se caracteriza más por un grupo más de tema que utilizan más ¿cómo se llama? Las trompetas, ¿no? Los pitos Mm. y demás que lo usan mucho más. Y el tema de las letras son como más dedicadas a los políticos y tal, pero ellos como que le dan un tema más de humor, ¿sabes? Más chispa, más al estilo de chirigota, ¿no? Mm. Que hace más reír, ¿no? Es más... Y eso hay diferentes grupos ya que están con ese tema, ¿no? Que lo han incluido más ahora en el carnaval y que han tenido mucho éxito también. Está fuerte el tema. Y de hecho la final de Murga se vive como un partido hoy en día, como un derby. O sea, eso es como se llena un montón. O sea, Mm. la gente hace colas, ¿no? Por conseguir una entrada. O sea, que yo pienso que a mi entender debería de cambiar un poco el poder elegir las entradas, ¿no? Porque a veces sí es verdad que se colapsa el sistema y a veces por mucho que lo intentes no puedes, ¿no? Entonces yo creo que habría de que buscar otra solución a la hora de elegir, de forma de que todo el mundo pueda tener su entrada, ¿no? A la hora Mm. pero sí es verdad que es un tema que lo vives muy... Yo, por ejemplo, como personaje, pues he tenido la oportunidad, ¿no? De colaborar con las murgas, de subirme a la final, de cantar, de estar con ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues en algún momento te dedican un tema, ¿no? Porque por la persona que eres, por el personaje que conlleva o por... Que el tema murgas, habrá gente que a lo mejor no sepa lo que es. ¿Qué es una murga? Porque a lo mejor en la península se llama de otra forma, ¿no? La Una murga, murga. la murga es ironía, la murga es crítica, Mm. ¿no? Tú lo que haces es que le das sentido del humor a lo que está pasando, Mm. Eso es una ¿no? murga. Lo que está pasando hoy en Joder, día es en el mundo de la política o en el mm. mundo de lo que ha acontecido, pues no sé, un temporal que no han tomado las medidas con No el sé por dónde tema vas. ¿sabes? Por ejemplo, el Delta, pues con el Delta hubo mucho hincapié en eso, ¿no? De que a lo mejor se podía haber solucionado o podía tomar medidas o lo que intentan con la murga es que lo que ha pasado tenga una solución, ¿sabes? Es como darle sentido, ¿no? A lo que ha pasado. Mm. Oye, pues vamos a ser francos con esto y que con medida de la letra que nosotros queremos, pues vamos a ver si consiguen que darle una solución, ¿no? ¿Sabes? Darle un poco de hincapié, pues sobre todo a los grupos del carnaval, cuando tienen problemas con los locales, pues de pedirle al ayuntamiento de alguna forma que mejoren las condiciones, en el tema de seguridad, pues pedirle que mejoren la seguridad, un Vale, poco que vale. se comprometan con el ciudadano, ¿sabes? Que un poco es así, ¿no? Vale, vale. Era por la gente que nos está viendo, que a lo mejor no sabe lo que es una murga. Pero que se lo dan con un tema un poco de ironía, ¿no? De humor, básicamente. Ujú. Y realmente tú sabrías Que no, decirme. prácticamente no quieren hacer daño a nadie, sino Mm. simplemente Es es, humor. es- es un poco de darle un sentido de humor, ¿no? A lo que, Hay que a darle la lo que está felicidad. pasando o a lo que ha pasado, ¿no? Es eso, darle un poco de sentido de humor y que nadie se ofenda con lo que... Totalmente el humor. Quien se ofende tiene un problema. Ujú. ¿Y realmente tú sabes decirme el coste que tiene organizar más o menos un carnaval para el Ayuntamiento de Santa Cruz? ¿Son cifras que se saben o realmente no? Hombre, yo entiendo que sí, que Deben de tener unos presupuestos altos, ¿no? sí, no te sé decir porque eso no, 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 no llegas a esa información. pero sí, La verdad que debe ser un coste alto traer esos artistas y organizar todo. Son muchas empresas ahí trabajando. sí. La verdad que, bueno, para los negocios que están en la zona es un beneficio muy grande, ¿eh?
Hombre, Los te puedo locales que están decir abiertos en la mano. que un puesto ahora mismo en la zona de la Plaza Ah, España, claro, tú puedes montar un puesto. sí, ¿Y el puedes coste que ir a tiene? subasta por los puestos, Ah, va a subasta. Buah. Entonces eso debe ser una pero burrada. puede ser 50.000, Por los días 60.000. de carnaval, claro, pero la facturación es Pero increíble. son gente que viene de la península. No, no, no. Y la facturación que haces en los carnavales, con un puesto de De perritos hecho, o tal. yo me asombré porque vi una pulpería Pulpería. de Galicia ahí en la misma Plaza Un España. pulpo gallego ahí. El pulpo en la feira, como digo yo, digo. Ya no traen hamburguesas, ya traen pulpo en las fiestas. Y además te traen el asadero, ¿no? Con las Con parrillas todo. de carne y tal, y no sé qué, al estilo de allá de la península, ¿no? De Increíble. asturiano y tal. Y, sí, sí. Increíble. La verdad que sí. No, la Yo- verdad que mueve mucho dinero el carnaval de sí, no, Tenerife. no. Yo siempre he Mueve. pensado en los negocios que hay alrededor de donde se celebra. Le Pues no, debe ir eso muy bien. es que uno dice, sí, es muy bonito verlo desde fuera, pero desde dentro lleva mucho curro, Sí, me muchos imagino. ensayos, no, a veces las murgas sobre todo no pueden ver a su familia, porque tienen que ensayar, son muy estrictos, no comienzan muchos en septiembre a ensayar, entonces tienes que prepararlo, las candidatas pues tienen que someterse a ir al gimnasio para poder cargar esos pesos que llevan y demás. O sea, lleva todo mucho lo que es el tema de las carrozas, ahora tienes que tener todos los permisos en regla, tienes que, ¿sabes? Diseñar lo que es el decorado para la carroza, diseñar el traje, los trajes para los grupos, que no se te vaya de plazo. No, los costureros se hacen de oro con los carnavales, la verdad. Es un oficio que cuando llegan las fechas no deben de parar de facturar, ¿no? Entonces es un tema complicado, ¿no? Súper, súper, súper. Ya me está quedando claro más o menos, y a vosotros también, cómo funciona el carnaval en Tenerife. Y además de eso, me has comentado que eres productor. Sí, Has he estudiado... estudiado producción audiovisual, que la verdad que es el mundo del cine me apasiona y me encanta. Mm, Y la verdad que tenía siempre ese gusanillo, ¿no? De cómo sería montar un evento, cómo estar en una obra de teatro, cómo estar en una productora de cine, ¿sabes? El mundo de que tú estés en un evento, ¿no? De un evento, un concierto, por ejemplo, o cualquier cosa, ¿no? Ya no solo del ámbito de tema de concierto teatral o del cine, sino también pues un evento futbolístico, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, de estar ahí, de cómo es el proceso, de cómo es en el mundo del cine sobre todo. Y entonces, claro, ahí me dio la oportunidad de poder yo llevar a cabo mis conocimientos, ¿no? Y cuando tú empiezas a hacer eventos, es verdad que fue una época complicada en el mundo de la pandemia, que mm. no podías estar mucho tiempo, que al profesor lo vienes a conocer 2 años después, cuando se quitas la mascarilla, porque no, porque no lo conoces, ¿no? Ostras, qué ridículo el tema de la mascarilla, la verdad que Pero ahora... bueno, a lo que voy, ¿no? Que no intentas montar un evento y te das cuenta que no puede venir público, que todo tiene que ser virtual, que no puedes acudir a un plato pues real porque Mm. las condiciones no te lo permiten. Es todo como un poco, ¿no? Que dices, Dios, qué pena, ¿no? Que no pueda yo ahora dar todo lo que yo me gustaría dar para que... Pero bueno, sí, hubieron momentos bonitos, ¿no? Pudimos hacer eventos, pudimos llamar a gente importante que estuviera con nosotros, que nos comentara desde su profesión como actor, como productor, como realizador, como editor de vídeo, gente del mundo del cine, que han estado en películas, que hayan podido venir a contar de tu experiencia, poder estar con alguna cadena por ejemplo, como Televisión Canaria, hablar con un presentador, con gente que ha estado en él, poder realizar un informativo, poder también un poco de estar en el mundo del cine, ¿no? De poder localizar cómo hacer un rodaje, cómo hacer un corto, todo eso, ¿no? Hacer un guión, o sea, todo Mm. eso que conlleva en el mundo de la producción, ¿no? Y que tú dices, wow, pero esto que no piensas de lo importante que puede llegar a ser, ¿no?
lo que es la labor del productor, ¿no? Y te abre muchas puertas también. Exactamente. Aquí en Canarias tenemos la suerte de que se ruedan muchas películas y de eso pues puedes tener algo de trabajo. Mm. Porque en otras zonas de España la verdad que no. No, más que nada Tema de porque cine. ahora las productoras, sobre todo las que son, las que vienen de Latinoamérica, ¿no? Del Mm, tema de México. Hace poco tuve la suerte de estar en un rodaje, que yo también participo mucho de figurante, mm. y es verdad que me comentaban los actores mexicanos que ahí era muy complicado para ellos a la hora de grabar, No se produce nada ahí en ese país. porque ellos no pueden estar seguros en la calle. Esa es Entonces, claro, otra. ellos se encuentran más seguros, venir a Canarias les sale mucho más barato también, Mm. ¿sabes? Porque el Aquí hay ayudas. ayuntamiento, el gobierno de Canarias, pues da una serie de ayudas. Tenerife Field Commission también está continuamente, ¿no? Ahí aportando ayudas. Y la verdad que se agradece mucho, ¿no? Que esas grandes productoras de Hollywood y puedan venir aquí a Tenerife y de hecho hay alguna que ya ha creado su propia sede aquí en Tenerife, sobre todo en el mundo de la animación. A mí me parece cojonudo que se hagan estas cosas aquí. Hay mucha gente en contra, pero para mí la verdad que el tema de que se produzcan películas y eso, desde mi punto de vista, da mucho trabajo. Y luego que bueno, que tienes la oportunidad de, por ejemplo, figurar con actores que te hace ilusión porque los has visto en la gran pantalla. Sí, 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 que Y puedas es. estar, que tengas Y luego ves esa la película. oportunidad, ¿no? Esa oportunidad de decir, ostras, voy a salir en una película. Pues yo ni pensármelo, ¿no? Que iba a estar en una película o en una serie de televisión y después para trabajar también para ciertas plataformas digitales, ¿no? Que puedas mm, aparecer ahí y demás, pues eso es un lujo también, ¿no? y conocer lo que es la parte que Y no se ve del todo rodaje. el proceso que conlleva, ¿no? De cómo se mueve todo eso Que la gente y no lo que sabe, lo que pero. tardas en hacer una escena, que te Exactamente. puedes pegar todo un día para que después sea solo 5 minutos, ¿no? Exactamente, Lo sí, mismo sí. me pasa también con los videoclips, cuando hacemos los videoclips para el carnaval, que también puedes estar ahí grabando todo un día Para un videoclip de 4 minutos, y ¿no? después sales 4 minutos, exacto. Sí, Exactamente. sí. Bueno, Agustín, no sé si tienes algo que contarme que nos hayamos dejado, que te apetezca contar, algo te has dejado en el tintero. No, en principio eso, poder seguir aumentando Algo negativo. mi capacidad de mis conocimientos, ¿no? Como Mm, en el mundo del audiovisual, porque sí es verdad que es un mundo, la verdad, muy competitivo, ¿no? mm. Hay mucha gente con experiencia y a veces es muy difícil cuajar o encajar en ese mundo, ¿no? Pero bueno, eso es poco a poco y seguro que se consigue, ¿no? Poco a poco Y se cumplen los continuar sueños. creciendo, ¿no? Como, sí es verdad que he intentado también entrar en el mundo del teatro, porque lo que hago, la improvisación que hago, sí es verdad que es un poco eso, ¿no? A mi estilo. No es que Mm, tengo un estilo de que me centre en el personaje y voy a hacerlo como ese personaje. Básicamente le doy mi estilo, ¿no? Como lo mm. hace Johnny Depp. O sea, el personaje lo hace él y él lo interpreta y él cuando le apetece se va a un colegio o va a un centro médico, ¿no? A un hospital y va a estar con los niños y yo creo que es eso, ¿no? Es tener autoestima, ¿no? Es tener, decir, oye, ¿por qué tengo yo que estar esperando a que me llamen? Cuando puedo ir yo y aportar mi granito de arena, ¿no? Y estar en sitios así donde no me imaginaba que podía estar, ¿sabes? Es súper bonito ese acto. Sí, sí. Es bonito, ¿no? Que tú le No des todos los vida. actores lo hacen, ¿eh? Muchos actores interpretan un personaje y no se les ha visto yendo a un centro médico, o un hospital en este caso, a hacer una visita a niños que tengan una enfermedad grave. Por eso es muy complicado y la verdad que hay que tener mucha paciencia para poder trabajar con este tipo de niños, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues eso, tienes que estar mucho pendiente de ellos, cuando es un evento sobre todo, tienes que dedicarle mucho más tiempo y es complicado, ¿no? Y luego también comentarte que he tenido la oportunidad de conocer Mm, a Luis Posada, mm. el que hace el doblaje de la voz en español de Johnny Depp, Ah, ¿lo conociste a este doblador? sí, de Leonardo DiCaprio, de Jim Carrey, entre otros. Entonces, en un evento que me llamaron en Isla Calavera, que Mm. participé,
como invitado. Entonces tuve la oportunidad de conocerlo, entablar un poquito con él y de hacer esas frases tan míticas, ¿no? De, si conocieras ¿cómo era? Ay, ¿cómo era? Si conocieras al... El de los mensajes, ¿no? Que si conocieras el tiempo tan bien como yo, no hablarías de perderlo. ¿No? Esos mensajes tan Claro, carismáticos del... esos mensajes, cuando los dobla el doblador, realmente... Claro, a veces cuando tú cambias el cine de un idioma a otro, no es la misma frase la que dice. ¿Será el doblador que la inventa, o sea, la improvisa? ¿O la tendrá escrita traducida de ese modo? Que lo mismo Yo, ocurre con los títulos de las películas, ¿eh? yo creo que Que no todo... que el doblador lo que hace es Improvisa un que... poco, ¿crees? No, porque los ¿No? dobladores tienen que ser muy específicos, ¿no? Y tienen que también gestionar el tema de los gestos, de cómo lo hace el actor. Entonces yo creo que también debe ser muy complicado a la hora de traducirlo, ¿sabes? Digo, Sí, no es un trabajo nada fácil, ¿eh? El tema de doblar. Es y un trabajo muy poner la voz a un complicado, ¿eh? personaje es Es complicado. súper Ya lo hacía complicado. Constantino Romero, con el tema de Darth Vader y con personajes míticos así del mundo del cine. Que incluso el Rey León y muchos que y tú lo ves ahora y dices, ostras, ¿y en serio es él el que interpretaba a ese personaje? Que daba la voz a ese personaje, ¿sabes? Hmm. Te cuesta mucho ver a quién es la persona que está detrás. Y claro, cuando lo tienes a tu lado, ¿no? Mm. Y te dice las frases típicas de Jack Sparrow, ¿no? Siempre recordarás el día que capturaste al Exacto. capitán Jack Sparrow, ¿no? Sí, sí, Y te sí, lo sí. dice a tu lado y tú dices, ostras, pues es verdad, ¿sabes? Lo escuchas y tú dices, ostras. O sea, que no te da tiempo a pensar, ¿no? Que estés con una persona mítica del cine, ¿no? Increíble la de horas que tienen que dedicarle al doblaje de una película. No, y sobre todo lo No lo vemos que desde fuera. es que un guión, por ejemplo, lo tienes que separar, ¿no? Tienes Mm. que separar el tema de, sobre todo el atrezo, lo que tiene en el guión, siempre viene todo, ¿no? Todo lo que vas a utilizar. Y si tú te dice que el vaso es de cristal y pone un mensaje el vaso, tiene que venir en el guión, ¿sabes? Y después está la continuidad también de la escena, ¿no? Yo siempre he pensado que Que, los tiene, dobladores, que también tienes que estar muy pendiente de que no se te pase nada por alto, yo siempre he ¿sabes? pensado, los dobladores, claro, un doblador tiene que tener la voz de un actor cuando está traducido a otro idioma. Debe ser siempre la misma, porque cuando no te ha ocurrido a ti que cuando ves una película y ves que el doblador no es el mismo, dices tú, "Ay, ya he perdido aquí la esencia, ya no estoy escuchando a Sylvester Stallone, estoy escuchando a un tío que no... Sí, Y claro, realmente nunca sabes el tiempo. Ahora con la IA se pueden recrear las voces y tal y lo tienes más fácil. Pero antiguamente era, espero que este doblador no dure mucho tiempo porque tiene que aguantarnos la vida te cuenta que del actor. cuando empezaron a hacer cine era muy complicado, ¿no? Porque las cámaras eran muy fijas, no se podían mover. Aquella época no había tantas tecnologías como ahora, Mm, costaba mucho a la hora de realizar el cine, ¿no? Era pues un poco el tema de la poca iluminación que había, ¿no? mm, A la hora, por eso eran más películas de terror y más tema de que jugaban mucho con la luz y todo esto, mm. ¿no? Y la verdad que era más, costaba mucho más, ¿no? El tema de poder hacer, porque claro, había que revelar también la película y tardabas mucho. ¿Te acuerdas cuando ibas al cine que tenías que cambiar, que tenías el descanso porque el que estaba colocando el proyector tenía que cambiar la película y... No, lo que sí que sé que los actores en el cine antiguo, claro, cuando rodaban una escena, el director le decía, tienes 3 intentos nomás. No es como ahora que tienes una memoria con una cantidad Claro, porque era material de... fotosensible, ¿sabes? Estaba expuesto a un material Ahora tienes a lo fotosensible y mejor no sé cuántos teras ahora todo es ahí. más digital y todo ha cambiado mucho.
Increíble, sí, cómo ha ¿Sabes? El tema de la cambiado. fotografía era, era todo más analógico. Mm. Yo también viví ese proceso, ¿no? El tema de fotografía y demás, cuando yo lo estudiaba y cuando tú pasabas la foto y sacabas el carrete y después volvías, lo revelabas con los químicos y aparecía, empezaba a aparecer la imagen. Y decías, ostras, ¿cómo no? Y eso la verdad que te impresionaba, ¿no? De que tú no podías verlo, porque no lo podías ver. Tú Mm. intentabas, bueno, vamos a poner el ISO, vamos a poner el diafragma, ¿no? Y la velocidad de obturación y tal, y lo controlabas de aquella forma y sacabas la foto, ¿no? Y sacabas varias fotos. Y ya después cuando ibas al laboratorio, ¿no? Ya ves el Empezabas a resultado. revelar y tal, y veías, yo, pues mira, la velocidad aquí, bueno, pues no se ve, pues tengo que modificarla y tal, ¿no? Apuntaba y tal, pues bueno, aquí, pues mira, se quedó un poco quemada, pues tendré que darle tanto y tal, y no sé qué. Era otra época, ¿no? Era otra época. Ibas con mucho cuidado porque no, estabas como ciego, no sabías cómo tenías que, y aprendías mucho, ¿no? Aprendías mucho con esas técnicas, aprendías a poder sacar la fotografía, ¿no? A poder, porque en aquella época era muy complicado. Yo recuerdo la época en la que hacías fotos con una cámara de carrete y hasta que no las revelaban no sabías cómo había salido. Que eso ocurría con las camaritas que vendían, que eran las que te llevas de viaje, que eran de un solo uso. Sí, sí, ¿Te sí, acuerdas de esas? Eso sí. no lo sabe la gente de ahora, ¿eh? No, no, Ahora no. tenemos un móvil que hace fotos, no me gusta, la borro, le Y modifico que tal. como te equivocaras no podías volver a retomar la foto. Exactamente. Carretera de... De hecho, hay fotos que he visto de la época de los 90 y yo decía, Dios, increíble que te haya salido bien esta foto, porque tú decías, esto no había muchos intentos. No, 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 O no. te fundías el carrete entero en esa foto, pero yo decía, O ostras, cuando abrías pero la tapa y que rebobinaba el carrete y de repente decía, ostras, pero tiene carrete, ya se me estropeó, ya se me veló todo, ya no puedo, ¿no? cómo han evolucionado los tiempos, ¿eh? Increíble. Ahora tenemos un móvil que tiene un tera, podemos hacer vídeos de cualquier forma, fotos, Sí, una la verdad que sí. pasada. Yo me acuerdo incluso hasta revelar en diapositivas. Yo lo que Para pienso, revelar en color, era lo más costoso. Para mí sí, era lo más complicado, porque no sabías cómo iba a salir eso. igual que el internet, o sea, estábamos hace 20 años en un ordenador de mesa en casa. Chus, ¿te acuerdas de Y eso? ahora estamos con un teléfono móvil que desde cualquier punto, en cualquier momento, puedo enviarte una foto, decirte dónde estoy, cómo estoy, que si la Que antes ubicación. tardaba un montón en De conectarte a hecho, internet, que no iba, que... es una pasada. O sea, bueno, lo mismo ocurre con los videojuegos. No sé si has jugado a videojuegos, a la consola, Sí, pero ves una consola hoy en día y dices, yo jugaba a Nintendo, a Super Nintendo, que era un yo cartucho tenía, yo ahí. tenía la Mega Drive. Bueno, y todavía la tengo, y la Game Boy. La Game Boy, La- la clásica. sí, sí, la que no tenía color. Sí, Es increíble cómo está avanzando que todo. era todo por Lo cartucho que a ti y... no te ocurre que cuando te quitan ahora algo que tú sabes que puedes vivir sin ello, te da ansiedad. ¿Tú utilizas ChatGPT? ¿Utilizas la IA? de vez- de- ¿La yo, yo, utilizas? yo de La vez en cuando, utilizas. no siempre me gusta utilizarla, pero de vez en Yo lo cuando... evito muchísimo también, porque es como que te vuelves estúpido. Pero si te la quitan, ya te sientes como diciendo, ostras, no tengo ChatGPT. Sí, pero también Y con el lo mismo, ChatGPT tienes que tener cuidado porque no ya, siempre... no es. Yo tampoco me fío. Igual que con el tema de los GPS. Antiguamente tú ibas a un sitio, preguntabas por la calle. Ahora te quitan el GPS y te sientes inútil. Te vas a mover de un sitio a otro Antes y dices, estaba ¿y sin el Busca, ¿te GPS? acuerdas del Busca? El No, el Busca. busca no lo utilicé. Yo tampoco, pero antes existía el Busca, que te mandaban un mensajito, oye, acude a tal sitio y tenías el Busca aquí en el... Me Eso es suena. más tipo americano, ¿no? Es Sí. más... Sí. Es una pasada lo dependientes que nos estamos volviendo con estas cosas. No sé a dónde Y la vamos a verdad ir. que ha cambiado mucho, ¿no? Que antes tenías un teléfono, el ladrillo aquel que llevabas en el bolsillo, ¿no? Que era un poco para llamar y Yo para... comencé con el Nokia 3310, el que tenía el Snake, la serpiente, Ah, con ese comencé yo. que las tapas se cambiaban. Todo el mundo ponía Sí. la de Bob Marley, Ah, sí, con la hoja de sí. marihuana. Sí. Sí, pero yo antes de eso tenía un Alcatel de esos que de antena de... Exactamente, que se llevaba aquí Se llevaban ahí, que en el era para, cinturón. para marcar nada más. Eso, con esos Cómo están tenía. cambiando las cosas. Sí, Increíble. sí. Y era un ladrillo el teléfono. Yo me acuerdo que me lo daban ya en el instituto y tal, me daban un teléfono de esos
de esos de ladrillo, ¿no? Que lo llevabas aquí que parecía un walkie-talkie, más que un teléfono. Llevabas ahí que... Increíble Y cómo van después todas el las cosas. internet que te iba súper lento, porque Uf, era por internet por cable, no era un internet que va mucho. con los sonidos esos que hacían raros, que cogías el teléfono fijo y hacía unos ruidos muy raros. Sí, Ahora no me tardaba una acuerdo. eternidad en conectarte, ¿no? Mira, Y imagínate ahora, yo te envío a ti un vídeo de 2 minutos y que tarda por WhatsApp. Nada. Antes me acuerdo que para una película, ¿cuántas horas, días tenía que estar el ordenador encendido para descargarla completa y te equivocabas? Porque de repente decías, ostras, esta no es la peli. Qué lo barbaridad, ¿eh? tenías que dejar encendido para descargar la Sí, sí, película, sí, yo dejaba el ordenador 3 días encendido. porque no terminaba. Y lo mismo para los juegos. Y luego te descargabas a lo mejor Hulk y cuando la reproducían era Hulk. Era un tío vestido, o sea, pintado de verde, pero Y la escena te no... acuerdas cuando cargabas los juegos en el PC? Que venían 4 CD. Venía, venga, el primero. Te dabas el primero. Bueno, sin ir Y más lejos. venías el primero y cuando ya estaba cargando, venga, ahora insertes el segundo. Insertas el segundo y tal, y no sé. Y después cuando terminabas de instalarlo, no, es que no tienes espacio en el ordenador. Sin ir más lejos, los juegos de la Play, tú has jugado a la Play, ¿no? La Sí, PlayStation. sí. Habían juegos que tenían 2 CDs porque ocupaban un poquito más, eran más largos, y tú ahora ves lo que ocupaban y te ríes. Dices, si esto es lo que ocupa un vídeo de 1 minuto en el teléfono móvil. Pues Mm. la calidad es increíble cómo ha cambiado todo. Pues nada, Agustín, tengo aquí unas tarjetas que son unas preguntas así personales para el final. Creo que me escojas dos para responder, ¿vale? Uf. No, 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 son preguntas crueles, son preguntas, bueno, un poquito fuera de lo normal. Nah, son normales y corrientes. Escoge ahí qué tarjeta quieres. Son dos. A ver, vamos a coger Nah, esta, esa y ¿cuál? esta ¿Sí? y esta. Son Venga. preguntas así para que me respondas ahí, léelas y me respondes. Son unas preguntitas ahí un poco. Léelas tú y las respondes. ¿Quién eres cuando nadie te mira? Exactamente. ¿No sabrías respondérmela? ¿No? Pues no, bueno, digamos que, cómo te diría? Pues, ¿cómo soy? Pues soy como me ves, yo no, o sea, Eres sin filtros. yo Eres no, quien muestras, no eres una persona diferente en la intimidad. no, la Hay verdad personas que que cambian, hay personas que en la intimidad son otras. no, básicamente yo, hombre, me gusta mucho, a veces sí es verdad que a veces me pongo delante del espejo y me pongo a hablar Mm, cuando me pongo muy nervioso, ¿no? Y quiero hacer pues estoy invitado en algún sitio y pues me gusta mucho, mm. ¿sabes? Meterlo mucho en la cabeza, ¿no? De decir, ostras, voy a ir a la tele y tengo que decir un discurso, tengo que hablar de algo. Me gusta mucho Tienes así, charlas contigo mismo, ¿no? exacto. Mm. Más que nada la pregunta de quién eres cuando nadie te mira es porque hay gente que cuando se enfrenta al mundo exterior se pone una coraza y quizás es de una A ver, forma antes distinta. era muy tímido, me costaba mucho. Sacar, yo decía, ostras, me voy a meter en un personaje y con la timidez que tengo, Mm, voy a conseguir lograrlo. Me mm. costó mucho, al principio. Me costó mucho. Y ya te digo, la primera entrevista que tuve me puse muy nervioso. Y claro, cuando hice el curso ya de técnicas de comunicación, cuando entras ya en el mundo de la producción, Mm, cuando ya te ves que tienes que hablar porque no te queda de otra, porque los eventos que tienes que hacer, tienes que estar con gente y no, tienes que... Entonces ahí es cuando, claro, cuando empiezas a trabajar de cara al público, empiezas a hablar con la gente, ¿no? mm, Y tal, es cuando empiezas un poco a desahogarte, ¿no? Y empiezas a decir, oye, porque yo puedo. Pues claro, tú antes pues te costaba mucho salir en público, eso de comentar los típicos trabajos del colegio, ¿no? Que venía y tengo que exponer un trabajo, eso para mí era un sufrimiento, o sea, sufría bastante con eso. mm. Pero después al cabo de que vas avanzando, que vas creciendo y que vas teniendo una formación, te das cuenta y ahora tú dices, Señor, ¿cómo era y cómo soy ahora, no? ¿Cómo ha cambiado? Exactamente, maduramos. ¿Sabes? Vamos cambiando mucho. Pero eso, o sea, yo me veo eso que sí es verdad que hay veces que me cuesta, ¿no?
le doy muchas vueltas a la cabeza. Es inseguro. Le doy muchas vueltas a la cabeza Tienes tu y, inseguridad. y me pongo mucho con el tema, ¿no? De, ostras, me voy a ir allí, ¿cómo va a ser esto? Tengo que mirarlo bien. Yo, por ejemplo, cuando voy a un sitio, pues me gusta buscar el lugar, me gusta ir con Mm, tiempo, ¿no? Tener un poco un orden. un orden, ¿no? En mi cabeza de cómo va a ser, dónde va a estar, ¿no? Todo eso. Y yo creo eso, que me gusta mucho, pues, mirar las cosas, ¿no? De cuando voy a hacer algo, pues, ver cómo va a ser, ¿no? Sí, sobre todo para los trabajos. Cuando me dicen, no, pues mira, tienes que ir a tal sitio. Pues yo lo que hago es que voy unos días antes y veo un poco alrededor, cómo va a ser, ¿no? Porque siempre vas con ese miedo, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Con ese miedo, ¿no? De cómo que no conoces el lugar y eso de Mm, presentarte de la nada, ¿no? Y que no conoces el lugar, pues un poco te queda, dice, bueno, pues vamos a analizar las cosas con calma. muy bien, muy bien. Yo creo que eso es primordial, ¿no? Muy bien, me gusta, me Y, gusta. y cuando hay algún evento y tal, pues me gusta mucho ser, porque más que nada he tenido algunos problemas, ¿no? En el mundo sobre todo cuando trabajas con gente que ves que no te ayuda o que tú piensas que te van a ayudar, pero después te dan la espalda, Mm, ¿sabes? Entonces aprendes mucho de eso también, ¿sabes? Cuando tú vas a un evento y ves que pues, la persona que te ha llamado no colabora, pasa de ti, lo tienes que hacer tú todo y tal, tú dices, ostras, pues mira, esto no es lo que habíamos acordado, ya entiendo. ¿sabes? Entonces me gusta mucho coger y sentarme con la gente y cuando proponen una cosa, oye, vamos a sentarnos, ¿no? Vamos a hablar del tema, a ver qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú quieres hacer, a lo mejor no es lo mismo que yo quiera hacer, porque tú tienes una opinión diferente a lo que yo tengo, ¿sabes? Entonces vamos a sentarnos y a mí me gusta mucho eso, ¿no? De hablar con la gente, ¿no? Y de centrarnos y de sentarnos y decir, oye, pues mira, vamos a poner esto sobre la mesa. Y así es como va a ser. Vamos con la siguiente, a ver qué. ¿Para qué trabajas realmente? Exactamente. Claro, lo fácil sería decir trabajo por lo económico, pero a veces hay gente que el trabajo le llena y lo hace porque le gusta también. Hombre, a mí me gusta lo que hago. Si es verdad que no es un trabajo, porque prácticamente ahora mismo yo no tengo un empleo fijo, ¿no? O Mm, sea, es un empleo que va y viene. Esto no te ganas la vida con ello. Esto es que lo haces a veces por colaboración, por ser, digamos, solidario, ¿no? Con, mm, con- con- con las muchas entidades, ¿no? De ayuntamientos y de empresas, de asociaciones, de colegios. No lo haces por decir, no, pues me van a pagar tanto. No. A veces lo haces porque te nace, porque te mm, gusta, ¿sabes? Porque te gusta ayudar a los niños, te gusta ayudar a los demás. O sea, no es que tú digas, no, pues es un negocio que hago con esto, no. ¿Sabes? Que después ellos entiendo. te quieran dar una pequeña cantidad, pues ya eso es otro tema. Pero lo haces porque te gusta, ¿no? Porque te llama y de que te propongan a ti, no a otra persona, tú dices, ostras, ¿sabes? Tú te orgullece, ¿no? Como persona por lo que haces. De que te seleccionen a ti por algo, ¿no? Eso tú dices, "No, ¿dónde está, a dónde he llegado, ¿no? A dónde, de poco a poco, ¿no? Mm, O sea, que es de construir un edificio, digamos, ¿no? Que poco a poco vas buscando caminos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te ayuda a crecer, ¿no? muy bien, me gusta la respuesta. Pues nada, Agustín, creo que hemos terminado ya el podcast, ¿no? Por hoy. Sí, Si acaso estás invitado para otro día y vale, si retomamos un poquito la charla. Y nada, si tienes algún mensaje que lanzar, no olvides, puedes lanzarlo ahí. nada, de decirle que tengo redes sociales, si se puede decir. Exactamente, sí, sí. Estoy Aparecerá tu en, Instagram, no te preocupes. estoy en Instagram, Sombrero Loco Tenerife. Estoy en Facebook, en TikTok también. Y bueno, que ahí me pueden seguir, que a veces también, que no lo comentaba mucho antes, pero a veces hago un poco de parodia también por ahí. Interactúo mucho con el personaje
y sí es verdad que hace tiempo que no subo muchos vídeos, pero bueno, seguro que por ahí si quieren entretenerse pueden hacerlo perfectamente. Y bueno, estoy en YouTube también, tengo 200 y pico seguidores ahora mismo en YouTube. En TikTok creo que son 3000 y pico también, creo que es en donde más... Y bueno, que en cualquier momento pues podemos seguirnos por ahí e interactuar también con la gente. Y Ok. nada, y desearle a todo el mundo que visiten nuestro carnaval, si no lo conocen, en febrero, que se lo van a pasar genial. Nada, chicos, no dudéis en visitar el Carnaval de Tenerife. Muchas gracias por ver este podcast. No olvides darle a like y suscribirte. Adiós. Nada, gracias.